Antes de iniciar el tema, revisé sus mapas conceptuales. El día de mañana se los voy a devolver por grupo, porque el objetivo es que ustedes lo estudien. Y hay algunas observaciones. Estoy calificando por rúbricas, ¿listo? Yo no pongo calificación. Entonces pongo excelente, pongo bueno, regular o falta mejorar. ¿Listo? Entonces, hay muchos de ustedes que no habían presentado el primer mapa conceptual. No tiene micrófono, ¿no? ¿Su micrófono lo trajo el compañero? No trajo, ya. Entonces, prácticamente en el segundo mapa conceptual, muchos de ustedes pues lo hicieron bien. Presentaron trabajos muy buenos y les ayudó a muchos, a los que no habían presentado los primeros mapas conceptuales. Yo no los quise recibir, sí, porque no era equitativo, no era justo para todos, pero les había dicho, si su segundo mapa conceptual está mucho mejor, obviamente que va a compensar algo del primero, ¿no? Y hay algunos, obviamente, que pues lo hicieron excelente. El primer mapa conceptual excelente y el segundo mapa conceptual excelente. ¿Qué más? Mañana se los devuelvo eso y mañana vamos a empezar con las prácticas. Les había dividido algunos por grupos. Creo que el único grupo que me faltaba era el F2 de los jueves, que no nos había alcanzado el tiempo, que lo vamos a hacer el día de mañana. ¿Listo? Pero al resto, mañana, ni bien empiecen las clases, pues cada uno va a salir a defender el tema que le tocó, tema grupal. Ahí voy a ir comentándoles quién va a ir, o en todo caso yo creo que pues también pueden decidir ustedes entre el grupo quién sale a defenderlo. ¿Ya? Otra cosa, se avanzó lo que es generalidades, ya se les pasó las diapositivas. Lo mismo va a pasar con sistema adrenérgico. No les pasé porque pues faltan muchos que terminen de exponer. ¿Sí? Terminan de exponer, se pasa las diapositivas. ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Empecemos. Nada, no lee. Ya. El tema lo saqué prácticamente del Flores y también lo saqué para que lo estudien, ¿no? Del tema del libro del ISSSTE, el manual de farmacología, ya que en el manual de farmacología solamente está muy escaso, no hay mucha información, ¿ya? Y vamos a completar al final con casos clínicos. Les voy a enseñar a sacar lo que es la tasa de filtrado glomerular, para que al momento de que ustedes empiecen a prescribir los medicamentos, sepan con qué tasa están calculando y no se vayan al otro extremo de provocarle la toxicidad al paciente. ¿Listo? Empecemos. Sabemos que la hipertensión arterial sistémica, si nosotros no lo controlamos adecuadamente, nos va a llevar a la larga a muchas alteraciones cardiovasculares. Entre una de las más frecuentes es pues la miocardiopatía hipertrófica,
nos puede llevar a mayor frecuencia de presentar los eventos vasculares cerebrales, especialmente los hemorrágicos, más que los isquémicos, y pues también nos puede llevar a la muerte súbita en muchos casos. Entonces, lastimosamente, si nosotros haríamos un estudio, un ensayo controlado o aleatorizado, aquí digamos en nuestra población, aquí en Santa Cruz, yo creo que saldría más del 50% de nuestros pacientes que son hipertensos no conocidos, hipertensos que lo forman o lo manejan de forma asintomática. Y lastimosamente la hipertensión tiende a florecer o presenta manifestaciones clínicas cuando se altera el mecanismo de autorregulación cerebral. Todos nosotros tenemos un mecanismo de autorregulación cerebral. El mecanismo de autorregulación cerebral, ¿cómo se da? ¿Alguien me puede decir? Fisiología. Mecanismos miogénicos. Uno de los mecanismos miogénicos es pues, a nivel de lo que es la regulación, a nivel de lo que son las arterias o los vasos sanguíneos. Otro mecanismo, ¿quién me puede comentar? Renal, muy bien. Otro mecanismo a nivel respiratorio, ¿quién me puede comentar? El dióxido de carbono, ¿cómo actúa? Hay mayor dióxido de carbono que llega a producirse a nivel de lo que son las arteriolas y los capilares. ¿Se vasodilatan o se vasoconstriñen? ¿Nadie? ¿Por un punto? Vasodilatación, doctor. Muy bien. En estos pacientes, por ejemplo, con EPOC, muchos de estos pacientes producen vasodilatación cerebral. Si el paciente va a una vasodilatación al extremo, la curva de autorregulación cerebral se va al lado izquierdo. Y estos pacientes no presentan alteraciones porque su mecanismo de autorregulación está compensado. Pero ¿qué pasa cuando se van al otro extremo, a la curva de disociación del lado derecho? Empiezan a hacer sintomatología clínica como son las emergencias hipertensivas. ¿Listo? Entonces, se dice que el 50% de la población, yo no lo digo, lo dice el estudio HOME, que es un estudio que se realizó el 2020, es un ensayo multicéntrico, aleatorizado, en el cual nos comenta que el 50% de la población que es diabética va de la mano con tener otro padecimiento cardiovascular, que es la hipertensión arterial sistémica. Lastimosamente, si uno no se controla endocrinológicamente bien en el aspecto de ser diabético, lleva a repercusiones crónicas. Una de las repercusiones crónicas es la nefropatía diabética. Si uno tiene la nefropatía diabética, lastimosamente se arruina, se lesiona lo que es el eje del sistema renina-angiotensina, lo cual llega a provocar de que estos pacientes tengan una disregulación en la presión arterial. Ahora, ese es el rol de los médicos, saber jugar qué antihipertensivos aplicar a los pacientes y en qué estadio. No es lo mismo aplicar un antihipertensivo a un paciente con una lesión renal leve a que te presente un paciente con una lesión renal crónica. Los pacientes con lesión renal crónica prácticamente su mecanismo de compensación está todo deteriorado y estos pacientes hacen hipertensión refractaria. Tienes que usar 5, 7, hasta 8 antihipertensivos para tratar de bajar esas presiones sistólicas, por lo menos por debajo de 150 milímetros de mercurio. Entonces, no nos olvidemos que el 26% de la población en el 2025 se afectó en ese estudio. Y el estudio HOME solamente fue un estudio que se realizó a nivel Norteamérica. Hay pocos estudios que se realizaron a nivel sudamericano. Y lo podemos hacer, digamos, ¿no? En el 2026, casi un 30% de la población es hipertensa, pero no lo sabe. Van al servicio de urgencias por otra razón y se supone que en el servicio de urgencias o en la consulta externa pues, se toman los signos vitales, ¿no? Ah, pues es hipertenso, no lo sabía, nunca presenté sintomatología. Hay ese tipo de pacientes. Y ojo, es de los que hay que cuidarlos. La hipertensión muchas veces es silenciosa. El 35% de la población no es consciente de que tiene hipertensión y un porcentaje de la población no recibe tratamiento.
y si recibe el tratamiento, es un tratamiento mal controlado, mal dosificado. ¿A qué voy con esto? Si un paciente es hipertenso y tú empiezas la titulación con los medicamentos antihipertensivos, que son el IECA y el ARA de inicio, tienes que hacer una buena titulación. No es, digamos, el paciente viene, pues recétele en Alapril, 2.5 miligramos cada 12 horas. Y sabrá Dios cómo el paciente lo tiene la presión arterial en casa. Lo que se hace es, al momento de prescribir la medicación, comentarle al familiar que tome un registro de las cifras tensionales, por lo menos cada 6 o cada 8 horas. Y al hacer ese registro, se le llama al paciente que venga a la semana, o si presenta muchos síntomas, que lo venga probablemente al tercer o cuarto día a su consulta, a su reconsulta, e ir viendo cómo se estuvo comportando la dosificación que tú hiciste del antihipertensivo. Obviamente ahí vas a ir viendo, si ha presentado curvas más altas, irás incrementándole más el antihipertensivo. O si no ha presentado curvas, pues irás manteniendo a dosis baja. Entonces, el ECA, en los estudios controlados aleatorizados, se observó también en este estudio HOME que los pacientes de 40 a 89 años, por cada 20 milímetros de mercurio de ascenso de la presión arterial, se duplicaba la mortalidad. Muchos de ellos hacen muerte súbita. ¿Por qué? Muchos de ellos son hipertensos crónicos, hacen un fenómeno de remodelación ventricular, que ya habíamos hablado en la anterior clase, y generalmente cambia la estructura anatómica del corazón. Inicialmente era elipsoidea, cambia la estructura, se vuelve gruesa y con el tiempo esas paredes empiezan a adelgazar y muchos de estos pacientes terminan provocando ruptura de la pared ventricular y todo. Y es ahí que ahí es el caso de los pacientes que presentan muerte súbita, ¿ya? O las arritmias cardíacas, ¿no? Que es la principal causa también de muerte súbita. Ahora, los CVCs hemorrágicos, ¿por qué es frecuente? Es muy, pero muy frecuente. Yo me atrevería a decir en un 80% de los pacientes que tienen un descontrol de la presión arterial, terminan realizando un evento vascular hemorrágico. Y el evento vascular hemorrágico, la localización más frecuente es a nivel de los ganglios basales. Y claramente te das cuenta, o sea, ves la tomografía, ves la localización del sangrado, sin ni siquiera preguntar al familiar, ves y dices, no, es de causa hipertensiva, porque la localización del sangrado es más de origen central y no periférico. Entonces, se comenta, según este estudio, que las cifras tensionales en los pacientes diabéticos por lo menos tienen que estar entre 140, entre 130 a 140. ¿Qué pasa si estos pacientes que tienen la presión arterial alta, yo lo bajo a 110? ¿Qué creen que pasaría? ¿Eso sería bueno o malo para el paciente? ¿Malo? ¿Por qué? ¿Por qué sería malo? Como hemos dicho, ¿no? Ellos tienen un mecanismo de autorregulación adaptable. Ellos están adaptados a manejar presiones arteriales altas. Y que tú vengas y se los bajes a 110, 120 la presión, ¿qué llegas a provocar? Llegas a alterar ese mecanismo de autorregulación y estos pacientes tienden incluso a realizar isquemias. Pueden ser pequeños microinfartos cerebrales, pueden ser pequeños microinfartos a nivel del miocardio. Entonces, por eso es que en todo paciente no es igual la presión. Hay pacientes jóvenes que se ha visto que con presiones arteriales sistólicas mayor de 140 hacen una emergencia hipertensiva, hacen desprendimiento de retina. ¿Por qué hago mucho hincapié en la presión arterial? Porque de ahí va a depender qué tratamiento IECA-ARA vamos a manejar en estos pacientes. Ahora, las generalidades. No olvidemos, ¿no? ¿Qué pasa en este gráfico? Hay un descenso de la presión arterial. ¿Qué se estimula? Directamente vamos a estimular al riñoncito. Producir renina. El angiotensinógeno, la enzima se va a ir convirtiendo en angiotensina 1. La angiotensina 1 a través de la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2, ¿qué va a hacer? Va a estimular a la glándula suprarrenal. ¿A qué? A que genere mayor producción de aldosterona. Al generar mayor producción de aldosterona, ¿qué pasa en los riñones? El paciente retiene más sodio, el paciente presenta edema de declive, no sé si se han fijado en los enfermos renales crónicos, vienen totalmente todo edematizado, y más aún a los pacientes que no orinan nada. En ellos prácticamente se sobrecargan rápido, es por este mecanismo. Entonces, la presión arterial va a ser igual a
un buen gasto cardíaco, va a depender de las resistencias vasculares periféricas y va a depender de una buena volemia en el paciente. Todo esto, ¿qué pasa? La presión arterial baja o sube, más que todo cuando bajas, se detecta por los vasoreceptores. Los vasoreceptores a nivel sistémico, ¿qué localización tienen? ¿Alguien me puede decir? Se encuentra creo que en el cañero de la aorta, en la bifurcación de la carótida. Seno carotidio y el arco aórtico, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces se detectan, mandan señales, puede mandar señales a las estructuras, al sistema nervioso simpático, y el sistema nervioso simpático, ¿qué hace? Pues estimula el riñón. Ahora, a nivel cuando estimula el sistema nervioso central o periférico, ¿qué se va a provocar? Lo que habíamos dicho, se estimula el sistema simpático. El sistema simpático, ¿qué va a provocar? Se va a sintetizar y va a provocar la liberación de la hormona antidiurética. ¿La hormona antidiurética dónde se encuentra? Pregunta de examen. A nivel de ¿qué túbulo? Eso es muy importante. Cuando vamos a ir viendo lo que es la función renal, para ver qué diuréticos vamos a usar en el paciente, es muy importante saber eso. A nivel del túbulo, colector, doctor. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? José. Ahora, también a la vez, si el paciente está orinando mucho, tiene mucha uresis, ¿qué se va a estimular? La sed, ¿no? El estímulo de la sed. Y al estimular... La hormona antidiurética no era generada por hipotálamo y mandada a la glándula hipófisis. También, a nivel de lo que es la neurohipófisis. En la neurohipófisis hay depósito, pero también se encuentra cerca del sistema colector, un pequeño porcentaje. Y ahí también se produce ahí, y también se produce a nivel de lo que es el pulmón. En el pulmón hay un pequeño porcentaje también. Y especialmente se sintetiza cuando los pacientes tienen tumores pulmonares de origen periférico, no central, ¿ya? Entonces, a nivel de la pared vascular, ¿qué va a llegar a provocar? La contracción del músculo liso, va a haber el crecimiento de los miocitos, de los fibroblastos. Este crecimiento de los miocitos y fibroblastos se produce hiperproliferación, más que todo, a nivel de lo que son los conductos eferentes, ¿no? De los vasos sanguíneos renales eferentes, lo que llega a provocar mayor incremento de las resistencias periféricas y llegan a provocar mayor incremento de la presión intraglomerular a nivel del riñón. A nivel del corazón, ¿qué se va a llegar a provocar la angiotensina 2? Mayor inotropismo, mayor cronotropismo. A nivel del riñón, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, o el flujo sanguíneo renal, perdón, y aumenta la presión intraglomerular. Entonces, por ende, va a haber mayor reabsorción de sodio a nivel de los túbulos, ¿no? A nivel de las suprarrenales, ¿qué llega a provocarse? Mayor producción de aldosterona, dijimos, ¿no? Tras la liberación de las catecolaminas, de la noradrenalina y la adrenalina, que también se liberan en gran cantidad. Ahora, esta es una escala que yo creo que la van a seguir viendo incluso cuando hagan el internado. Es del JNC7, ¿ya? Es una clasificación que clasifica a los pacientes normales, prehipertensos, y cuando ya son hipertensos, según la complejidad, si son tipo 1 o tipo 2, ¿ya? ¿Esto para qué nos ayuda a nosotros? Porque al momento de que el paciente llega, nosotros hacemos el expediente clínico, nosotros tenemos que categorizar si el paciente es hipertenso 1 o hipertenso 2. ¿Por qué? Si es hipertenso 2, pues vas a iniciar antihipertensivos, vas a iniciar IECAS y ARA de alta gama. No vas a iniciar IECAS como en el enalapril, digamos, en comprimidos en pacientes que tengan un estadio 2. Ahora, sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué había sido? Regulación. Eso es un sistema de regulación. Es un complejo enzimático hormonal compuesta por péptidos activos y péptidos inactivos, cuya función principal es la regulación de lo que son las funciones cardiovasculares. ¿No ven?
Entonces, el angiotensinógeno va a llevar a la liberación de la renina, como ya habíamos comentado. Esta va a llevar a la activación de la angiotensina 1. La enzima convertidora de angiotensina va a llevar a la liberación de las quimasas endopéptidas. Esto es para cultura general, para que lo sepan, ¿ya? Y esta va a llevar a la activación de la angiotensina 2. ¿Por qué estoy haciendo mucho hincapié en esta cascada? Porque vamos a ver ahorita a qué nivel actúan los hipotensores. El tratamiento, esto. Por ejemplo, no olvidemos que solamente no hay IECAs y ARAs para bajar la presión arterial. También hay medicamentos beta bloqueantes, ¿no? ¿Se acuerdan de los beta bloqueantes que habíamos comentado? Que uno de los efectos era la disminución de la presión arterial. Claro ejemplo, la betalol y el carvedilol. Entonces, ¿qué hacen los beta bloqueantes? Van a inhibir lo que es la liberación de la renina, ¿ya? Ahora, los IECAs. ¿Qué hacen los IECAs? Los IECAs lo que van a hacer va a ser inhibir lo que es la liberación de la angiotensina 1 y la angiotensina 2. Ahora, ¿qué va a pasar con los ARA2? Los ARA2 prácticamente van a actuar inhibiendo la liberación de la angiotensina 2, actuando como bloqueantes de los receptores AT1 y AT2, específicamente de los AT2, ¿ya? Entonces, la angiotensina 2 en un paciente renal crónico, ¿qué va a llevar a provocar? Va a llevar a provocar una alteración de lo que es la estructura anatómica a nivel de los vasos sanguíneos. Va a alterar lo que son las resistencias vasculares periféricas. Va a llevar a un mecanismo de vasoconstricción directa. Va a llevar a un aumento de la liberación de las catecolaminas, que ya habíamos comentado. Esto va a llevar también a la vez al decremento de la recaptación de noradrenalina a nivel de lo que es la hendidura sináptica, el incremento de la capacidad de respuesta vascular, es decir, va a haber mayor presión arterial y ¿qué es lo que va a provocar? Mayor efecto de la poscarga, y al producir mayor efecto de la poscarga, mayor capacitancia, lleva a provocar alteraciones en lo que es la remodelación ventricular. Y esto también va a llevar a la liberación de las catecolaminas, se llega a producir por la suprarrenal, ¿no? Que en ese pues libera lo que es la aldosterona. Entonces, inicialmente esto es lo que se produce cuando la lesión renal está en un estadio inicial, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando la función renal se encuentra ya alterada? Hablamos de función renal alterada cuando el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular que se saca, es el clearance de creatinina, cuando el paciente está en un estadio ya moderado. En un estadio moderado, es decir, que el paciente ya tiene alteraciones, tiene hiperproliferación a nivel de lo que son los vasos eferentes de los glomérulos o del riñón, esto va a llegar a provocar un aumento de la reabsorción de sodio en los túbulos renales. Nuestros pacientes empiezan a retener mucha agua y por ende hacen el edema de declive. La liberación de la aldosterona procede de la corteza suprarrenal, incrementando a mayor reabsorción también de sodio y eliminación de potasio en la parte distal de la nefrona. La hemodinamia renal se va a alterar, va a haber vasoconstricción renal directa, y esto más no se olviden, es por la alteración de la vasculatura eferente del riñón, ¿ya? Va a haber incremento de la neurotransmisión noradrenérgica en los riñones y va a haber un aumento del tono simpático renal. Esto va a llevar a una respuesta presora lenta. Ahora, si el riñón ya se fregó, obviamente la respuesta ya se va a hacer multisistémica, ya no va a ser localizada. Entonces va a haber efectos no mediados por factores ya hemodinámicos. Habrá la liberación de sustancias procongénicas, incremento de la producción de los factores de crecimiento, aumento de la síntesis de las proteínas a nivel de la matriz extracelular y pues, como les decía anteriormente, va a haber mayor respuesta hemodinámica que va a llevar a un incremento de la poscarga, es decir, que el corazón va a tener que adaptarse estructuralmente y va a haber un aumento de la presión vascular. Esto va a llevar a la hipertrofia de las remodelaciones vasculares y cardíacas. ¿Qué habíamos hablado respecto a la remodelación vascular?
de remodelación ventricular, ¿se acuerdan? La anterior clase. ¿Alguien se acuerda? Por un punto. ¿Nadie? Ya, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la remodelación ventricular? Bueno, les dije anteriormente igual, que a un aumento de la postcarga, a un aumento del retorno venoso, a un aumento de la capacitancia, lo que se va a provocar es que las estructuras de la pared muscular, pues de ser elípticas, van a terminar en una forma elipsoidea, abombada. Y estas, en el caso de la presión arterial, va a llevar a una hipertrofia concéntrica. Esta hipertrofia concéntrica, con el pasar del tiempo, tiende a llevar a un adelgazamiento de las paredes, que puede llevar a la ruptura ventricular. ¿Listo? Ese es el fenómeno del remodelado. ¿A qué quiero llegar? Que hay medicamentos específicos entre los YECAS y los ARAS a invertir este fenómeno del remodelado ventricular. ¿Ya? Entre los YECAS más frecuentes que se dan es el enalapril y el captopril, que inhiben este fenómeno de la remodelación ventricular. ¿Ya? Ahora, no olvidemos que estos medicamentos, los YECAS, se van a clasificar en fármacos que contienen sulfidrilo. Más frecuente, el captopril. Fármacos que contienen un anillo que es el dicarboxilo. De excelencia, uno de los primeros YECAS mejor conocidos es el enalapril, lisinopril, el benaceprilo, quinaprilo, moexiprilo, ramiprilo y trandoloprilo. De todos estos, el que es más frecuente usado en la parte clínica, aquí en Bolivia les digo, ¿no? Es el enalapril, el lisinopril y el ramipril. Prácticamente casi en todos los hospitales no falta eso. Fármacos que contienen fósforo. Relación estructural con el fosinopril. Casi no se lo encuentra acá. Entre los YECAS, el enalapril. El ARA2, el vasartán y el losartán son los más frecuentes. Ahora, el alisquireno. El alisquireno, un ratito, aquí está. Ya. El alisquireno es un profármaco, se puede decir, que es de última generación, ¿ya? A diferencia del YECA, que habíamos dicho que actúa inhibiendo lo que es la angiotensina 2 y el ARA2, que actúa bloqueando los receptores AT2 y AT1, el medicamento actúa directamente bloqueando la liberación de renina. Es más efectivo que YECA y el ARA. No lo tenemos todavía aquí, en Bolivia, pero para que lo sepan, es más efectivo y el efecto hipotensor es 3 a 4 veces más potente que YECA y el ARA. Por eso es que la contraindicación es, si nosotros vamos a usar alisquireno, no podemos dar a la vez un YECA y un ARA. Si vas a dar alisquireno, solamente usas ese medicamento y lo asociarás con calcioantagonistas, betabloqueantes, pero no con YECA y ARA, porque potencializa más el efecto hipotensor. Ya. YECAS fueron creados en los años 1960. Su máximo creador fue Sergio Genic Ferreira, que es un brasilero, que a él le llamaba la atención que por qué tras la mordedura de las serpientes los pacientes prácticamente se hipotensan. Y es una hipotensión refractaria, ni con las soluciones parenterales nada se los puede compensar a los pacientes. Y es porque el veneno de las serpientes tiene una alta concentración de bradicininas y algunos péptidos Y. Y de ahí, desde ese año, pues empiezan a hacerse la sintetización exógena de los YECAS. El más estudiado en un inicio es el enalapril, ¿ya? Entonces, los antihipertensivos son equiefectivos, ¿ya? Con los betablocantes diuréticos. Una monoterapia, generalmente cuando la hipertensión arterial es leve, se aconseja solamente iniciar con un YECA
o ARA2. ARA2 en caso de que tu paciente no responda al IECA, pero nunca los dos. Las combinaciones con diuréticos es sinérgica. Se ha visto que en los pacientes que hay una progresión de una hipertensión leve a moderada, muchas veces es preferible dar el IECA y dar más un diurético tiazídico. Entre los diuréticos tiazídicos, la clorotiazida. La clorotiazida ayuda a que haya mayor sinergismo con el medicamento. Ahora, es útil también en los pacientes con una insuficiencia cardíaca crónica. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en un paciente con una insuficiencia cardíaca aguda no es recomendable, ¿ve? Pero en un paciente con una insuficiencia cardíaca crónica sí, por su efecto remodelador del miocardio. Habíamos hablado de la remodelación ventricular, ¿no ve? A eso se refiere. Entonces se da como manera profiláctica, porque se ha visto que si tú das a un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, la mortalidad en estos pacientes disminuye hasta en un 40%. Entonces está indicado, va de la mano, no se olvide. Aunque a pequeñas dosis va de la mano. Se dan como profármacos, son ahorradores de potasio, no todos ellos, y los alimentos y antiácidos disminuyen la absorción. Esto es muy importante. Entonces, al momento de ustedes prescribir, pues, no estarán dando con omeprazol, no estarán dando con pantoprazol al paciente, porque va a ir disminuyendo el mecanismo de absorción. Y requiere ajustes en la enfermedad renal crónica. En la enfermedad renal crónica, ahorita vamos a ver la fórmula de Krokov o la de seca de EPI para sacar la dosis exacta de los medicamentos. ¿Ya? Esta es su variedad, que ya les había mencionado anteriormente. Ahora, reacciones adversas y precauciones. Buena relación riesgo-beneficio. Es uno de los medicamentos más nobles, de hecho, IECA. El efecto adverso es que llega a provocar tos seca, especialmente en pacientes que llevan años consumiendo el IECA. Y esto se debe más que todo porque a nivel terapéutico se alcanza una concentración alta de la bradicinina. Entonces, la tos seca es una indicación para cambiar el IECA por un ARA2 o por otro antihipertensivo. Cefalea, náuseas, mareos, sí, no se olviden que prácticamente la mayor parte de los trastornos gastrointestinales los realizan los IECAs, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el efecto temible? Que estos pacientes diabéticos muchas veces se les da IECAs y ARAs, estos hipertensos, con el objetivo de ser renoprotectores, ¿ya? Protege. IECA y ARA disminuye la hiperproliferación que se realiza a nivel de lo que son los vasos eferentes, a nivel del riñón, pero su efecto adverso es que también hacen hipoglicemias severas y hacen hipoglicemias sintomáticas. Hay muchos pacientes en la consulta que llegan al servicio de urgencias por antecedente de que pues viven solos, son nefrópatas, son hipertensos renales, reciben especialmente enalapril o captopril o lisinopril el tratamiento y se los encuentra con deterioro neurológico en sus viviendas. Vienen, se les toma glicemia, pues glicemias de 40, 50, entonces cumplen con la triada de Whipple. La triada de Whipple habíamos comentado que es niveles de glicemia menores de 70, repercusión neurológica y que mejora tras la administración de las soluciones hipertrosas. Entonces, bien, no se olviden, por eso es que les estoy dando este ejemplo. IECAs muchas veces producen en los pacientes hipoglicemias, por eso es muy necesario saber a un paciente renal crónico, pues no le vas a dar una dosis dar por dar, le tienes que sacar una dosis exacta de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular para evitar estos periodos de hipoglicemias y también para evitar periodos de toxicidad en ellos. Ahora, no está recomendado en las embarazadas, ni en el segundo ni en el tercer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque en teoría, comentan, yo nunca lo vi, pero que provocan hipotensión en el producto. Ahora, eso es lo que ya habíamos visto, ¿no? Los diuréticos también van a provocar inhibición de lo que es la renina, igual que los bloqueantes y los inhibidores de renina. Ahora, este es un gráfico de una presión arterial prácticamente inicial, es filiforme, el volumen plasmático como se ve y las resistencias periféricas. Tras la administración de un antihipertensivo, especialmente un IECA y un ARA, va a haber a nivel de la presión arterial, las resistencias vasculares periféricas van a ir disminuyendo. Esto es en los primeros
minutos a horas, ya que la vida media de los yecas, especialmente más que de los aras, se da en las primeras 3 a 4 horas, ¿ya? Esto es para que vayan viendo el efecto que tienen a nivel de lo que es el flujo del volumen plasmático. Y alcanza su meseta. Alcanza la meseta alrededor de las 4 a 6 horas, ya que el flujo se vuelve laminar. Eso también ya habíamos comentado. Su estructura quimérica, ¿ya? Pero no voy a preguntar esto, solamente para que sepan. El captopril es uno de los prototipos del IECA, aparte del enalapril. Su farmacodinamia inhiben todo lo que es el sistema ECA, ¿no? Angiotensina 2, la farmacocinética. Vía oral se va a absorber de la misma intensidad que el tracto gastrointestinal, pero siempre hay que tener cuidado de no administrar juntamente con antiácidos, como ya les comentaba. Su vida media es de 3 horas. ¿Se acuerdan del ejemplo que ahorita vimos de los flujos hemodinámicos, de las resistencias vasculares, el volumen? Ahí está, en 3 horas prácticamente el flujo se vuelve laminar y las resistencias vasculares periféricas caen. Metabolismo hepático y una parte se elimina por los riñones. La indicación, hipertensión arterial, generalmente leve, no severa. Yo puedo ponerles en el examen un paciente con hipertensión arterial renal crónica, diabético, que maneja cifras tensionales de 180 a 190, ¿qué tratamiento le podrían dar a este paciente? ¿Le darían captopril? ¿Le darían enalapril? A un paciente ya renal crónico que recibe tratamiento de hemodiálisis, ¿le darían? ¿Por qué? No le haría nada al paciente, ¿no? Prácticamente, porque estos pacientes renales crónicos hacen una hipertensión refractaria. El enalapril no les ayudaría mucho, a menos que tengamos la otra forma, que es el enalaprilo, que viene ya presentación intravenosa. Pero como no lo tenemos y solamente tenemos el enalapril, el captopril, no le va a mejorar mucho. Hay muchos anécdotas, se podría decir, que dicen que el enalapril, dándole de forma sublingual al paciente, baja las presiones arteriales. Pero no hay ningún estudio, que confirme esto. Entonces, no se les vaya a ocurrir que si su paciente viene hipertenso a la consulta, le den vía sublingual el antihipertensivo. Es lo que no se tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, todos los yecas, la mayor parte de los yecas, su principal efecto adverso es la tos seca. Tos seca, no se olvide. Paciente con tos seca, indicación de suspenderle el yeca e iniciarle el ARA2 o otro antihipertensivo. Hipercalemia, hipotensión, angioedema. Muchos de ellos presentan rash alérgico, prurito, diarrea y pues deterioro de la función renal en pacientes con enfermedad vascular renal, pero que no son diabéticos, que también se ha logrado ver. La dosis inicial es de 25 a 50 miligramos. Puedes dar 2-3 veces al día y está contraindicado también en el embarazo. Todos los yecas están contraindicados en el embarazo. El enalapril también inhibe lo que es la enzima encargada de la conversión de la angiotensina 2, tiene buena reabsorción a nivel de la vía oral, tracto gastrointestinal, buena biodisponibilidad y alcanza también su vida media a las 3 a 6 horas, su pico máximo. Vida media es de 11 horas, pero su pico máximo, su cúspide, alcanza las 6 horas. También se elimina por vía hepática y parte renal. Ahora, el enalapril también está indicado en hipertensión arterial moderada a grave en algunos casos. En pacientes que no estén o que no sean enfermos renales crónicos, no está indicado. Mejor dicho, en pacientes con enfermedad renal crónica no están indicados. Si no tienen enfermedad renal crónica, sí todavía hay chance de poder ayudarlos porque no está afectado en sí en la totalidad lo que es el sistema renina-angiotensina. Ahora, también estos pacientes pueden presentar hipersensibilidad. Dense cuenta, hay que tomar mucho en cuenta a estos pacientes que son hipersensibles, porque si el paciente viene y te dice, te me apareció un rash alérgico, y no le das tú mucha importancia y le dices, no, va a bajar con corticoides, aguas, que ese paciente en el transcurso de horas o días puede venir con
angioedema generalizado, y este paciente puede hacer un choque anafiláctico, que sí se ha visto también por la administración de estos medicamentos. Ahora, el enalapril, como habíamos dicho, que es el segundo inhibidor de YECA aprobado en los Estados Unidos por la FDA. Profármaco que sufre una hidrólisis en el hígado para producir el ácido dicarboxílico activo. Y la otra presentación es el enalaprilato, que viene vía intravenosa. Se absorbe con rapidez por vía oral. El enalaprilato también viene intravenosa y comprimidos, pero el mejor manejo del enalaprilato es en la hipertensión arterial moderada severa. La biodisponibilidad oral un 60%, y estas no se reduce con los alimentos, porque hay muchos de los YECAs que tras la administración de los alimentos disminuye el mecanismo de reabsorción y por ende disminuye su biodisponibilidad. Esta es la presentación del enalaprilato. Hay dosis de 0.625 y 1.25 miligramos durante 5 minutos. ¿Esto para qué nos sirve? Para el manejo de las crisis hipertensivas que hacen emergencia hipertensiva. Generalmente a estos pacientes no se les pone en bomba de infusión porque el efecto del medicamento es en 5 minutos. Si tú lo vas a poner en bomba de infusión, el medicamento, lo que puedes lograr es llevar a una hipotensión persistente del paciente que ni siquiera responda a las soluciones parenterales y tengas que iniciarle vasoactivos, la noradrenalina. Lisinopril. No, vamos a hablar solamente de los más comunes, ¿ya? Lo que me interesa es que sepan lo más común, los fármacos que más se usan. Análogo del enalaprilato, es activo por sí solo, se absorbe con lentitud, no se reduce por el alimento. La vida media plasmática es de 12 horas, ¿ya? Este medicamento generalmente no se usa ni en el servicio de urgencias, no se usa ni en el servicio de terapia intensiva por su vida media es de 12 horas. Entonces, generalmente esto lo usan en la consulta externa, lo usan los cardiólogos, los médicos internistas. La dosis oral varía entre 5 a 40 miligramos día. Una sola dosis puedes dar o puedes fraccionarla en 2 o en cada 12 o cada 8 horas, dependiendo. Ahora, no solamente es el tratamiento farmacológico instaurar en estos pacientes, es muy importante también modificarles el estilo de vida a estos pacientes. Uno, pues, si el paciente pesará 80, 90 kilos, pues le dirás que vaya bajando lo que es la masa corporal, ¿no? Ahora, adoptar un tipo de dieta DASH. ¿Alguien escuchó hablar de la dieta DASH? Es la dieta mediterránea, que actualmente es el gold estándar en muchos países. En México se la está dando porque una de las principales, la obesidad infantil es una de las principales causas de comorbilidades cardiovasculares en México y también te lleva a la mortalidad. Entonces ahí, por ejemplo, se implementa mucho lo que es la dieta DASH, basada en frutas, vegetales, granolas, y reducen el contenido de grasa total y saturada. Ahora, reducción de la ingesta de sodio. No más de 100 milimoles día, dieta pues normosódica se podría decir o algo hiposódica dependiendo de la gravedad renal que presenta el paciente, la actividad física, por lo menos la caminata y un moderado consumo de alcohol, pero casi nadie cumple, ¿no? ¿Alguna duda? Aplicaciones terapéuticas. Entonces, en la hipertensión arterial sistémica, ¿qué vamos a lograr? Disminuir las resistencias vasculares periféricas, ¿no? De esta forma vamos a tratar de disminuir las presiones arteriales medias sistólicas y diastólicas, ¿ya? Excepto en el aldosteronismo primario. ¿Qué ocurre en el aldosteronismo primario? ¿Saben qué es el aldosteronismo primario? Doctor, ¿qué es el aldosteronismo primario? Catecolaminas, a nivel de lo que es las glándulas suprarrenales. Ahí no. Si el paciente tiene aldosteronismo primario, te hace crisis hipertensivas, ni con los YECAs ni con los ARAs puedes bajarlo. Y tienes que descartar de que el paciente incluso no esté asociado a tu aldosteronismo primario a un feocromocitoma. Ahora,
el 90% de los pacientes para el control de la presión arterial leve o moderado se controla en combinación con inhibidores de las enzimas convertidoras de angiotensina y un bloqueador de los conductos de calcio. Y también puedes usar receptores adrenérgicos, beta o diuréticos. Si se dan cuenta aquí, en estos pacientes ya que presentan hipertensión arterial refractaria, están usando dos bloqueadores de calcio y antagonistas receptores. Están usando 4 antihipertensivos. En una disfunción diastólica ventricular izquierda, que habíamos dicho que el corazoncito es el que prácticamente sufre todas las repercusiones de una presión arterial mal controlada, ¿no? Evita el retraso de la progresión a la insuficiencia cardíaca. Si nuestro paciente ya tiene datos de hipertrofia ventricular, olvídatelas. Este paciente ya en un transcurso de algunos meses va a presentar una insuficiencia cardíaca. Si esa insuficiencia cardíaca nosotros no la detectamos adecuadamente, va a ir progresando a un estadio 4 y probablemente este paciente en el transcurso de algunos años más sea propenso a trasplante cardíaco. Aminora la incidencia de muerte súbita e infarto de miocardio, solamente dándoles los IECAS. Disminuye las estancias, hospitalizaciones y mejora la calidad de vida en el paciente. Va a mejorar la calidad de vida inhibiendo o revirtiendo lo que es el remodelado ventricular patológico que se produce a causa de una presión mal controlada. Cuando la disfunción ventricular es más grave, la inhibición del ACE resulta ser más beneficiosa. En el infarto de miocardio ya propiamente dicha, iniciar de inmediato en fase aguda del IAM los inhibidores del ACE a menos que estén contraindicados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en los pacientes con infarto agudo de miocardio se les tenía que dar a una dosis mínima? Por ejemplo, el que mayor frecuentemente se da es el enalapril, a dosis de 2.5 miligramos y 5 miligramos. Mucho depende de qué presiones arteriales esté manejando el paciente. No se olviden, el efecto que tiene el IECA es revertir o inhibir el remodelado ventricular patológico. En cambio, ¿se acuerdan de los otros pacientes cuando vimos beta bloqueantes? Que también se administraba en la insuficiencia cardíaca a dosis baja para disminuir el consumo metabólico de oxígeno. También es pregunta de examen. Pero los IECAS inhiben el remodelado ventricular. Esa es la única indicación. En la insuficiencia crónica, la diabetes mellitus es la principal causa de nefropatía, lo que habíamos hablado en un inicio. El captopril previene, retrasa la progresión de la nefropatía. ¿Ya? La nefroprotección, no se olviden esto. Todo paciente renal tiene que recibir inicialmente sus dosis iniciales de IECAS. ARAS no, si el paciente no responde a los IECAS, recién se pasan a los ARA2, ¿ya? Especialmente en los pacientes con diabetes tipo 1. Y también tienen que ver su fracción de excreción de albúmina al momento de ir titulándole los antihipertensivos en estos pacientes. ARA2, ¿ya? Entre los ARA2, los más frecuentes tenemos casi todos los ARA2 hay aquí en Bolivia. El losartán es el que siempre no falta en los seguros, siempre hay, pero muchos pacientes no responden a losartán, entonces se da el valsartán, que viene en dosis de 40 a 80 miligramos y se da una dosis máxima de 160 miligramos cada 12 horas. Ahora, ¿cuál es el efecto adverso de estos medicamentos? La taquicardia refleja. A veces yo los hipotenso mucho a estos pacientes y pues van a tener la taquicardia refleja que no se las vas a poder quitar, ni dándoles ansiolíticos, ni aumentándoles el volumen plasmático mediante las soluciones parenterales, no, la taquicardia. El irbesartán, el condensartán, el telmisartán y el olmesartán, ¿ya? Efecto metabólico beneficioso importante, desarrolla o retarda el desarrollo de la aterosclerosis. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay una hiperproliferación a nivel de lo que son los vasos eferentes del riñón? Es esto, retarda el desarrollo de la aterosclerosis a nivel de estos vasos eferentes. Mejora la disfunción endotelial. A excepción del valsartán, la absorción de los ARA2 no es interferida por los alimentos. No retrasa la absorción, no altera la biodisponibilidad, nada. A diferencia de los IECAS. ¿Se acuerdan que con los IECAS sí habían algunos medicamentos que no estaban indicados o tenían su interferencia con la administración de alimentos? Estas no. Y no produce tos seca,
como los YECAS. Contraindicado también en el embarazo. YECAS y ARAS pues, no vas a dar en el embarazo. No es porque sea teratogénico, sino porque manejan el principio farmacológico de que provoca hipotensión en el bebé, en el feto. Esta también ya lo habíamos visto. Esta es su forma quimérica. Esta también ya habíamos visto. A nivel de los receptores AT1 y AT2, tiene su efecto en los ARA2, en los sartán. Primer antagonista de los receptores de angiotensina 2 en la clínica, ¿ya? Desplaza la angiotensina 2 de su receptor específico AT1 y determina la caída de las resistencias vasculares periféricas. Lo bueno de este medicamento que también tiene muy buena absorción y también muy buena biodisponibilidad a nivel de lo que es el tracto gastrointestinal, se une a proteínas plasmáticas y su vida media es en 2 horas, ¿ya? Esto, no se olviden, hay muchos que yo he visto, ¿no?, que recetan 100 miligramos cada 12 horas. El paciente no mejora, produce un efecto techo. ¿Se acuerdan del efecto techo? ¿Se acuerdan o no? Que habíamos puesto el ejemplo del ácido acetil salicílico y habíamos puesto el ejemplo del fentanil en un paciente que se opera, digamos, de una prótesis de rodilla. Entonces, el paciente, pues tú le administras ácido acetil salicílico, ¿verdad? Entonces, le administras, no hay la dosis en horario, pero es lo único que tienes, le administras cada 24 horas, no calma el dolor. Aunque tú le administres varias veces, el ácido acetil salicílico no se mide la potencia al igual que el fentanil. Entonces, si tú pasas el efecto techo, ¿qué va a provocar en tu paciente con el ácido acetil salicílico? Mayor toxicidad, ¿verdad? En cambio, con el fentanil en una dosis que es el específico, no. Es lo mismo entonces con el losartán. Hay muchos que se desesperan. El paciente está hipertenso, cifras tensionales de 170, 180, dan dosis de losartán de 100, 200 miligramos cada 12, cada 8 horas, que no es lo permitido, genera un efecto techo. Se da solamente 50 miligramos la dosis cada 12 horas, ¿ya? Esto también es pregunta de examen porque es el fármaco que más van a ver y más van a recetar. Diferencias con los YECAS. Los agonistas receptores beta disminuyen la activación de los receptores AT1 con la eficacia que con los inhibidores de convertidores de angiotensina. A diferencia de los inhibidores del ACE, los ARB permiten la activación de los receptores AT2. Los ARB2 o los ARB, también eso aquí para que no se pierdan. Los ARB y los ARAS van a actuar a nivel de estos receptores, pero los ARB van a llegar a provocar una vasodilatación directa, ¿ya? Los ARB son los principales medicamentos o las nuevas proformas farmacológicas que actualmente están saliendo. ¿Dónde estábamos? Esto. Los inhibidores del ACE incrementan las concentraciones de algunos sustratos como la bradicinina. No se olviden, mayor concentración de bradicinina produce mayor efecto adverso como la tos seca en el paciente. ¿Ya? Efectos farmacológicos de los ARA2 inhiben. Este es ya un resumen de todo, ¿ya? Entonces, van a inhibir la contracción del músculo liso vascular. A través de esto van a provocar la caída de las resistencias vasculares periféricas. Tiene una respuesta presera rápida. Habíamos dicho que los ARA2 tienen una respuesta media hasta de 2 horas, ¿verdad? Provocan el estímulo a la sed, liberación de la vasopresina, inhiben la liberación de la vasopresina, inhiben la liberación de las catecolaminas suprarrenales, inhiben lo que es la aldosterona, intensificación de la neurotransmisión neuroadrenérgica, cambios en la función renal y también provocan hiperplasia e hipertrofia a nivel de las células de los túbulos eferentes renales. Ya. Las aplicaciones terapéuticas, todas están aprobadas para el tratamiento de la hipertensión arterial. Iversartán y losartán se aprobaron más que todo para la nefropatía diabética. Los YECAS se dan todos, pero si los YECAS no mejoran, de preferencia si te vas a los ARA2, el iversartán y el losartán.
el losartán para la profilaxis de la apoplejía y el valsartán para la insuficiencia cardíaca, especialmente en los pacientes con hipertensión refractaria. El ARA2 son nefroprotectores. No se olviden esto, los YECAS y los ARA son nefroprotectores, pero en estadios iniciales. Ya cuando el paciente está en un estadio ya renal croático, en un estadio ya crónico, un paciente con tratamiento de hemodiálisis, ya pues ya están todos hipertrofiados, ya hay un aumento de la presión intraglomerular de los riñones. ¿Qué vas a proteger a esos riñones que ya están prácticamente deteriorados? El objetivo es en una fase inicial, es decir, si vamos al cuadro, ¿se acuerdan que les mostré un cuadro de la clasificación de la hipertensión arterial para el manejo? Si va en un cuadro en un estadio 2, ya no vas a hacer nada con los YECAS y ARAs. El objetivo es realizarlo en un estadio 1. ¿El losartán es seguro y muy eficaz para el tratamiento de la hipertensión portal en pacientes con cirrosis? Sí, hay algunos estudios, no todos, pero sí algunos comentan. El que se usa como hipotensor y todo eso es el propanolol. ¿Se acuerdan que les había hablado del propanolol? En la falla hepática sí se usa y tiene un nivel de evidencia B, pero el losartán no. Ahora, el otro que les había comentado, el alisquireno. El alisquireno prácticamente desplaza lo que es la liberación de lo que es la renina. Y si va a desplazar lo que es la liberación de renina, va a llevar, ya no se va a producir más la conversión de lo que es el angiotensinógeno 1 y el angiotensinógeno 2. Es decir, que se une al sitio de afinidad activa, directa, ¿ya? Ahora, por ende, también va a llegar a provocar la disminución de las resistencias vasculares periféricas, se va a unir a las proteínas plasmáticas en un 50% y la vida media es de 40 horas. Metaboliza en hígado. Entonces, si su vida media es de 40 horas, estos pacientes, si vamos a usar el alisquireno, de preferencia tienen que estar en una unidad de cuidados intensivos o intermedios. Farmacocinética, vía oral, se absorbe bien por el tracto gastrointestinal también. También estas tienen su alteración en el momento de la reabsorción con alimentos con alto contenido de grasa, no se recomienda. Y la vía de eliminación por las heces en un 80% y vía renal en un 20%. ¿Ya? Hay que tener cuidado con esto. Si en un paciente, tenemos un paciente con una insuficiencia hepática y en una insuficiencia renal, tenemos que hacer la dosis o la titulación de la dosis exacta en estos pacientes. Porque si nos pasamos, pues vamos a provocar mayor toxicidad, ¿no? A nivel renal o hepático. Ahora, el alisquireno, seguimos con el alisquireno, no se olviden que es el inhibidor de la renina directamente, ¿ya? Esto ya habíamos comentado. La indicación principal es la hipertensión arterial primaria. La dosis 150 miligramos hasta dosis tope de 300 miligramos. No, ¿se acuerdan que les había dicho? El efecto hipotensor es rápido. No se recomienda dar ni con YECAS ni con ARAs, porque potencializa el efecto hipotensor. Y esto es muy importante. Esto más que todo en los pacientes trasplantados renales, que muchas veces ha ocurrido. En los pacientes trasplantados renales, entran a la unidad de cuidados intensivos para hacer una monitorización estricta de la presión arterial. Porque cuando este paciente se trasplanta, les digo porque, bueno, yo he estado en una unidad de trasplante renal allá. Cuando se trasplanta a un paciente, hay mucho recurso económico en juego. Y aparte que todas las especialidades están sobre el paciente, es un manejo multidisciplinario que se dé. Entonces, muchos de los nefrólogos están a cargo de lo que es el manejo de la presión arterial y todo. Se trasplanta el paciente y como arte de magia, van a buscarlo en el libro si ocurre, mejora el paciente renal. Mejora la coloración, empieza a sintetizarse lo que es la hemoglobina, el paciente empieza a presentar buenos flujos urinarios, este paciente renal descontrolado que manejaba presiones de 180 a 190, tras el trasplante renal, en cuestión de horas, la presión arterial empieza a regularizarse, empieza a manejar un buen flujo hemodinámico. Pero ¿por qué este paciente entra a la terapia a cuidados intensivos? Porque si este paciente va todo bien y de golpe sube la presión arterial, ¿por qué? Si estaba manejando 120, está manejando 180, 190,
Es porque estos pacientes o hacen una estenosis de la arteria renal o hacen una trombosis. Se trombosa la arteria renal. Entonces, en estos casos, no es indicado, está la presión arterial alta, le voy a dar un antihipertensivo, le voy a dar un inhibidor de la renina. No. En ese caso, nosotros tenemos que detectar cuál es la causa. Entonces, en estos pacientes está indicado hacerles una ecografía renal de urgencia para ver si este paciente está con una estenosis de la arteria renal o está con una trombosis de la arteria, que es muy frecuente. Por eso les puse en letras grandes, no se aplica estos inhibidores en estos pacientes. ¿Listo? Hay que realizar previamente una ecografía en ellos, hay que ver la causa. Ahora, indicación, hipertensión arterial primaria, las dosis que ya les había indicado, 150 a 300, trastornos gastrointestinales van a llevar a provocar anemia y está contraindicado en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Aquí no se ve muy bien, pero ya les voy a pasar las diapositivas. Entonces, en un paciente con muchas alteraciones cardiovasculares, ¿qué es lo primero que se va a realizar? Es modificar el estilo de vida, especialmente si un paciente lo agarras en un estadio 1, es decir, que las presiones arteriales están mayores de 130 a 140. Modificas el estilo de vida, modificas la dieta, modificas la actividad física que tiene que hacer el paciente y si el paciente, pese a eso, no mejora y sigue presentando cifras tensionales mayores de 140 a 190, ahí recién tienes que indicar el tratamiento farmacológico. No es a todo paciente. Es hipertenso, inicien la presión. No, tienes que estadificar si es un estadio 1 o un estadio 2. Ahora, aquí por ejemplo, en el grado 1, por ejemplo, en el grado 1 hay muchos pacientes que no llegan a mejorar con la modificación del estilo de vida y ahí recién puedes dar YECAS o si no mejora, pues los ARAs. Ahora, esto es un resumen de todo lo que hemos hablado prácticamente hasta aquí. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, siempre dar su diurético, betabloqueante, YECA, ARA2, ¿ya? En los pacientes con antecedentes de infarto agudo de miocardio, betabloqueantes, YECAS. En pacientes que presentan alto riesgo cardiovascular, un ejemplo, nuestros pacientes renales de diagnóstico inicial, también darle su diurético, su YECA y su betabloqueante. En los diabéticos, si se dan cuenta, casi todos se usan los diabéticos, a dosis bajas, obviamente. Y en la enfermedad renal, en un estadio inicial, YECAS y ARA para evitar lo que es el remodelado ventricular. Este también un claro ejemplo. Ahora vamos a hacer algo dinámico. ¿Qué hora es? ¿Tenemos tiempo todavía? Sí. Vamos a resolver unos casos clínicos. ¿Listo? Ya. Femenino de 83 años de edad, quien cuenta con antecedentes de ser diabético y ya tener o ser portador de una nefropatía diabética. Viene con cifras tensionales al servicio. Viene al internado, digamos, viene a su primera semana ahí, digamos, realizando el internado. Les llega este paciente. Presenta cifras tensionales de 180 a 190. Y ustedes los registran y en las 6 tomas que los registran les arroja la misma presión arterial. Su R más de mayor jerarquía les dice, pues no me despierten a menos que el paciente se esté muriendo. Que sí ocurre. ¿Qué hacen? Esto es respecto a todo lo que hemos avanzado ahorita. Por 1 punto, 2 puntos. ¿Nadie? Para ver si alguno de los anteriores medicamentos que nos presentó podría ser efecto crónica ya. Estadificas, ¿no? Eso. En el primer escenario, estadificas al paciente. Vas a estadificar diabetes mellitus. Le preguntarás, ¿es de reciente inicio? ¿Ya lleva 15, 20 años? ¿Ya lleva complicaciones ya multisistémicas secundarias a la diabetes? Le irás preguntando, ¿no? Y segundo, si el paciente ya tiene antecedentes de nefropatía, ¿cuál es el tratamiento de elección farmacológica? En el caso hipotético de que sea 1 a 2 años de la patología de base, ¿qué le darían? Otro, aparte de los ARA, era el El
mayor grado 2. Sí, así es. Pero si te digo que el paciente está en los primeros años de inicio, es muy diferente decirte, lleva un año, que lleva 15 años o lleva 10 años hemodializándose y con la enfermedad renal. Si te digo que va de forma inicial, entonces se podría dar yecas y se podría dar aras. Ahora, en el caso de que sea un paciente ya renal crónico, que ya lleva años, tenga una hipertensión arterial refractaria, o el mismo hecho de que el paciente no le dé la gana de consumir sus medicamentos, porque hay muchos que viven solos, ahí sí, en un paciente ya renal crónico, el alquiliano sí le ayuda, pero una etapa inicial, para evitar y proteger al riñón, ser nefroprotector, yecas y aras. Me dices luego tu nombre, doctora. Ahora, otro caso, masculino de 60 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Cuál es el escenario? ¿Alguien? Habla de insuficiencia cardíaca, o sea, en qué estadio se encuentra la insuficiencia cardíaca. Eso, doctora. Estamos hablando de una insuficiencia cardíaca sintónica, ¿no? Porque la fracción de eyección es reducida. Así es. Y se acuerdan que habíamos dicho que nuestros pacientes renales crónicos o nuestros pacientes con hipertensión arterial sistémica ya de larga data llega a repercutir en lo que es el remodelado ventricular. Entonces a estos pacientes se da yecas y también se les da beta bloqueantes, especialmente si no es una fase aguda, que el paciente esté con un choque cardiogénico, digamos. En esos casos no le das, porque se supone que si tú le das el beta bloqueante, tiene un efecto hipotensor. Y si tu paciente está en choque cardiogénico, obviamente estás con dosis altas de noradrenalina. Y darle un beta bloqueante como que no da, ¿no ves? Tú estás por una parte tratando de subir la presión arterial y dándole un beta bloqueante te baja más aún la presión arterial. Entonces, en casos agudos, en ese caso de un choque cardiogénico, no. Pero si es una falla cardíaca aguda por un IAM reciente y el paciente no tiene repercusión hemodinámica, sí se da los beta bloqueantes y está indicado. En un paciente con enfermedad renal crónica, sí está indicado los yecas. Ya habíamos comentado, disminuye la mortalidad en un 40%. Es el tratamiento de elección. Y siempre cuando pongan escenario, pues visualicen a su paciente. Como dijo la doctora, una falla cardíaca, será aguda, será crónica. Ahora, la última. Femenino de 40 años de edad, antecedentes de hipertensión arterial sistémica de 20 años, nefropatía diabética sin tratamiento sustitutivo de la función renal. ¿Qué significa eso? No se hemodializa el paciente. En tratamiento con yeca, en enalapril 10 miligramos cada 8 horas, antecedentes de tos seca desde hace 14 días, imposibilitando para conciliar el sueño. ¿Cuál es el escenario? Ya la afección es crónica y ya está, hay que cambiar el medicamento porque ya está causando tos seca. Entonces se hace pasar una gas, pero como ya es crónico, se le otro. ¿Qué le das? ¿Cómo? El alisquireno. ¿Por qué, doctor? No está con presión arterial alta. Porque estamos comentando solamente es diabético. Lo que quiero que visualicen es esto. Diabético y con nefropatía, ¿no? Que recibe tratamiento con yeca. Lo que quiero que se visualicen es, tiene muchos distractores, pero lo que quiero que se centren es en la tos seca. Es un paciente que ya lleva mucho tiempo y desde hace 14 días está con tos seca y no puede conciliar el sueño. ¿Qué vas a hacer? Tiene muchos distractores. Solo es suspender el medicamento. Eso, suspenderlo el medicamento y cambiarlo por un ARA2. ¿Sí? Listo, jóvenes. ¿Alguna duda?